para poder comprender lo que ha ocurrido en la última semana. Bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, decíamos, una Argentina complicada, pero aún más tras la salida de Martín Guzmán, y las últimas semanas, sin dudas, ha sido bastante caótico. ¿Cómo podemos resumir qué es lo que ha ocurrido? Sí, yo creo que esta semana la gran novedad es que el gobierno ha tomado de alguna manera nota de la profundidad y la gravedad de la crisis, y la apuesta de Sergio Massa como un superministro de Economía, Producción y Agricultura, concentrando las funciones de 3 ministerios, más todo el área de organismos internacionales y de créditos bilaterales que está bajo la órbita de todo Vélez, y de alguna manera empoderando un ministro de Economía y desplazando a funcionarios importantes como Scioli, Domínguez, el propio Vélez, para empoderar ese ministro de Economía. Lo que marca es que Cristina y Alberto Fernández toman conciencia de la gravedad, la profundidad de la crisis y el riesgo de espiralización. Esta propuesta de Massa superministro, entre comillas, era la misma que había estado sobre la mesa el 2 de julio con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y sin embargo, en su momento, no solamente Alberto Fernández, sino la propia Cristina no estaban convencidos de avanzar en ese sentido. Obviamente, la dinámica en este momento es un presidente que da casi un paso al costado, una Cristina que se repliega y que difícilmente milite las medidas que tiene en carpeta para la semana próxima Sergio Massa, porque son medidas principalmente de ajuste fiscal y monetario, y un ministro de Economía que va a tratar de salir al menos de la trayectoria de crisis y de espiralización que llevaba esta economía hasta ahora. Haces mención de ajuste fiscal y monetario. Esto también da una explicación de por qué los mercados y el dólar blue bajó, los mercados comenzaron a mejorar, las acciones de empresas argentinas en el exterior. ¿De alguna manera esta es la explicación a ese fenómeno? Sí, yo creo exactamente. Yo creo que la expectativa que genera la llegada de Massa tiene que ver con que finalmente se envía una señal de que se va a buscar acercar las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI, una misma señal que había dado Batakis, pero Batakis estaba en un vacío de poder. Es decir, Batakis no salió a respaldarla a Cristina y Alberto Fernández no tenía ninguna relevancia, y obviamente Massa se había corrido después de que no habían aceptado su propuesta. Ahora la interpretación es que Massa va a ir a hacer ese ajuste fiscal y monetario, es decir, básicamente que en esta economía no esté inundada de pesos y sin dólares en el Banco Central, porque eso es una carrera directa a un estallido inflacionario y cambiario, y que si bien, como te decía, Cristina difícilmente, con todo lo que viene diciendo y es parte de su relato, vaya a militar las medidas que tiene en carpeta Sergio Massa, al menos va a guardar algún silencio que le permita a Massa ocupar el centro de la escena, y detrás de Massa no solamente la decisión de todo el gobierno, sino también de los gobernadores y del Frente de Todo, que ve esto como su última carta de supervivencia. Ahora, también es cierto, Fernando, que en esta caída fuerte que han tenido los dólares libres en los últimos 2 días, sí, y hoy más pronunciadamente, hoy está cerrando la semana con el dólar que importa, el contado con liquidación, que es el dólar para las empresas, en 288 pesos. Es un dólar que llegó a estar en los últimos días arriba de 350 pesos. Y el dólar MEP, que es el dólar de dolarización en blanco dentro del sistema financiero, en 280 pesos, 50 pesos abajo de los 330 pesos que también había tocado en los últimos días. El blue abajo de los 300 pesos, en 296, pero digo, lo importante son los dólares financieros en blanco. Esa señal, más la suba fuerte de los títulos públicos en dólares, yo creo que tiene que ver no solamente con esta expectativa que genera que hay un apoyo político a lo que quiere implementar Massa, sí, que es este ajuste que te decía, sino fundamentalmente que el Banco Central, anticipando esta llegada de Massa y obviamente forzado también por el nuevo equipo económico, subió fuertemente las tasas de interés en el día de ayer. Ayer se subió la tasa de interés de referencia del Banco Central, claro, en el ELIX. 800 puntos, ¿no? Exactamente, 8 puntos, que es la suma más fuerte del 2019. Claro. La tasa de interés para los depositantes pasa del 53 al 61%, esa es la nominal anual, pero la tasa efectiva anual
si uno deposita en el banco y va renovando el capital de intereses del depósito, es del 81% anual, que es una tasa de interés más alineada con la inflación. Y por otro lado, también el Tesoro, a través de la Secretaría de Finanzas, esta semana convalidó tasas de interés mucho más elevadas de las que venía convalidando hasta ahora, 70% nominal anual, que efectiva anual es una tasa superior al 95% anual, y de esa manera pudo conseguir 300.000 millones de pesos de financiamiento neto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha pasado de un banco central y una política monetaria que financiaba la corrida al dólar a una política monetaria que al menos no le incentiva. Esto quiere decir que aquel que tiene dólares hoy no tiene, ya con estas tasas más elevadas, el incentivo de guardarse los dólares y financiarse con pesos baratos, o aquel que tiene un ahorro en pesos y duda porque la tasa de interés viene perdiendo frente a la inflación fuertemente y se va a correr al dólar. Ahora con estas tasas de interés se ancla más lo que se llama la demanda de pesos, es decir, es el ABC de lo que hay que hacer en medio de una corrida cambiaria. Bien. Esto, junto con la expectativa del nuevo Ministerio de Economía, es lo que hizo bajar fuerte a los dólares libres, que de todas maneras siguen en niveles muy elevados, y subir los bonos en dólares. Una de mayores problemas que hemos observado en este último tiempo es la relación entre el gobierno y el campo, el tema de exportaciones, el tema de retenciones, el tema de los dólares que deben liquidar el sector del campo. ¿Cómo observás Massa en ese contexto y en la negociación que se avecina, obviamente, con el sector del campo? Sí, creo que el programa que Massa va a anunciar el miércoles próximo, como dijo, también tratando de dar más previsibilidad, es decir, no salir con cosas sorpresas, sino de alguna manera marcar cuáles van a ser los tiempos. El lunes va a presentar su equipo económico y tiene algunas áreas clave que llenar, básicamente Secretaría de Agricultura, Secretaría de Producción. Es clave todo el área de finanzas, que ahí Massa la tiene ya ocupada con funcionarios que le son fieles y que están muy en línea hoy con el manejo del Banco Central. Pero el plan del nuevo ministro de Economía va a tener una pata en el ajuste fiscal, que va a ser ratificar el ajuste fiscal que anunció Batakis con apoyo político, más algunas decisiones adicionales. Por ejemplo, Massa fue uno de los que avaló desde un primer momento en privado, no públicamente, todo el tema de la cuenta única, y además hacer un ajuste sobre aquellos que no habían ejecutado gasto público los primeros 6 meses, con lo cual era un ajuste fiscal fuerte de gasto de 600.000 millones de pesos, que obviamente va a generar ruido político, pero uno supone que ahora con este apoyo político va a ser más fácil de pasar. Por ejemplo, en ese ajuste hay 200.000 millones de pesos de obra pública, hay 50.000 millones de pesos de transferencia a provincia que se debieron hacer el primer semestre y que ya no se van a hacer, 50.000 millones de pesos de transferencias a universidades, es decir, temas urticantes desde el punto de vista político, pero que Massa va a avanzar en ese sentido. Está en la pata monetaria, que lo que decía, la suba de tasa de interés, que probablemente siga un poco más. Y después el punto clave, que es la gran discusión que hay, es cómo hacer para aumentar la oferta de dólares. Y ahí yo creo que va a haber todo un paquete de incentivos para el campo que van a ser distintos a los que anunció aisladamente en los últimos días el Banco Central y que no tienen mucha efectividad. Es decir, va a haber algo más agresivo para que el campo liquide parte de la cosecha que tiene retenida, y al mismo tiempo es probable que se busque algún financiamiento adicional. Hay algunos nombres como Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas de Labaña, y que es un hombre que está cerca de Sergio Massa, y el propio Labaña también, que va a estar asesorándolo, buscando algún tipo de financiamiento en organismos internacionales, en fondos soberanos, para tratar de recomponer rápidamente las reservas del Banco Central, que va a ser la tarea principal. Claro. Tratar de destrabar esta situación en la cual el Banco Central tiene fijado un tipo de cambio oficial en 130, pero no entrega los dólares a los importadores. Eso dispara los precios y genera una paralización en varios sectores productivos. Ahora, a eso es una situación muy complicada, porque también está la discusión si hay que provocar o no una suba más rápida del tipo de cambio oficial, una devaluación. En el contexto inflacionario que tenemos, ese me parece que es el punto que todavía no está definido dentro del equipo de Sergio Massa y el que genera más controversia. Bien, como bien lo decís, con apoyo político habrá que ver también cuál es el margen de acción que va a tener con ese apoyo político en una economía bastante compleja de la República Argentina. Además, él dijo, no soy salvador. De alguna manera también va advirtiendo
bueno, las medidas que tiene que llevar adelante y bueno, las expectativas que también se van generando en este contexto. Maximiliano, como siempre, muchísimas gracias y volveremos a tomar contacto para seguir analizando la economía del país, que cada vez es más compleja, sin dudas. Fernando, gracias a vos, estamos en contacto. Hasta luego. Hacemos una pausa y ya venimos.